Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sablier, me acompaña Luna, Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Bien. Perfecto. Tenemos que decirles que sigue siendo época de calor, mucha flojera e inconvenientes y percances que aparentemente no nos dejan fluir tan genial como otras ocasiones. Entonces yo puedo decirles que el verano no es mi época favorita, me despierto cada rato en la noche, el calor no es conciliador conmigo, por tanto lo sigo odiando. Y las ojeras, pues miren, ya van a ver como en otoño e invierno tengo otra cara, pero en el Inter, miren, esto es lo que se puede, se trabaja con lo que se puede y con lo que se tiene. Digan que hay videos, dices tú. Dense, Cuando ellos vean por este favor. video, claramente ya estamos en otoño, pero ustedes no saben que nosotros lo estamos grabando en verano. Sí. Exactamente. Pero bueno, tenemos que platicarles hoy de cosas que miren, yo hay muy pocas cosas con las que tengo esta sensación de mucha precaución. Soy una persona a la que los miedos y la adrenalina no me representan un impedimento, pero este tema que vamos a tocar amerita mucho respeto, por lo menos de mi parte. Sí es una de esas cosas que me puse a buscar imágenes, historias y de repente fue como el escalofrío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Porque para mí buscaste es algo muy imágenes? imponente, sobre todo si no sé nadar. Entonces, vamos a platicar justamente sobre sucesos extraños en el océano. Que Mapache, el, la curiosidad, o sea, el saber que de verdad qué es lo que está pasando a veces te gana, aunque tú nos dirías que no busquemos cosas del océano, es imposible porque, por ejemplo, yo, persona visual, necesito verlo porque si no, no hay tanto efecto Es el mismo como, impacto. exacto, A mí me como da leerlo. mucho miedo el océano y mar, todo lo cercano al mar me da miedo, entonces. Miren, yo, siendo Lo una siento, persona que señor de nunca recursos aprendió a humanos. nadar, ¿qué pasó? Es que el señor de recursos humanos se quejó conmigo. Ah, bueno, que vaya y firme su papeleo con la otra de recursos humanos, por favor. Ok, yo le voy a decir. Perfecto. Yo tengo que contarles que yo, siendo la persona auditiva que soy, obviamente busqué historias o anécdotas que fueran narradas, las cuales, miren, estos videos de los buzos a mí me imponen, sí, porque no es algo a lo que yo esté acostumbrada. Recursos Humanos aquí presente lo puede admitir. Entonces, tengo de repente estas problemas con escuchar los ruidos. Si alguien ha seguido a Dross a lo largo de los años, nos ha traído ruidos de las profundidades del mar. Y a mí me imponen, el simple ruido del agua me impone. Un ruido relajante está muy padre, un ruido como más misterioso y tétrico, sí, de repente me representa. Y ver estas cámaras de los buzos cuando se sumergen es algo que me intriga, sobre todo porque nunca lo Ajá. voy a hacer yo. No, Entonces, he ahí de donde surge como mi extrañeza en este tema. Y aquí viene una mini historia antes de la historia que sí les voy a contar, Okay. justo para darles como el conocimiento de qué es lo que a mí me impone en el mar Ujú. o en el océano, en este caso. Hay una chica de una historia de entre todas las que busqué que cuenta que ella pues no es la nadadora, sabe nadar, se defiende, y va a uno de estos botes donde el fondo es transparente, justamente para poder apreciar lo que hay abajo. Oh, ok, ok. En estos tours, pues hay la opción de que te quedes ahí nada más viendo lo que hay en el bote o que te puedas sumergir y nadar. La chica dice, bueno, pues ya estando allí me doy a la tarea pues de prestarme a la actividad, y en algún momento dice, yo ya no quería seguir con el grupo, cosa la cual no se les recomienda para nada, pero igual, como iban a tener la misma ruta de regreso, dijo, pues no me preocupo tanto. Cuando esto sucede, ella empieza a descender, y en esta parte donde está toda la arena, el agua es cristalina, eso es lo que más menciona ella, que todo es visible, todo es transparente, no hay agua turbia, el azul no es un impedimento para poder ver, que es lo que Ujú. muchas veces hace que los buzos se regresen. Y lo que ella logra hacer es sumergirse y encontrar algo que le impacta y que le impone.
que es donde termina la arena, es decir, donde ya no hay playa, Ajá. y se ve como en picada está este Ah, precipicio sí. donde ya no se alcanza a ver lo mismo claro, sino que se empieza a ver oscuro. Ujú. Dice, es como si yo fuera caminando por el bosque, me topo con un precipicio y decido seguir bajando, sabiendo que abajo pues solo hay nada. Entonces, Ok. obviamente esto dice, nunca me había pasado, me impactó el hecho de no saber qué hay más abajo y de haber visto cómo termina tan abruptamente la arena. Entonces decidió subir, decidió emerger, regresar al bote y le mencionaron a ya los del bote que hizo muy bien en tomar esta decisión porque hay un cierto punto en el que ellos ya no corren con él, pues con Seguro. la responsabilidad, sobre todo porque son profundidades muy extremas. Le dijeron que llegó pero muy abajo de lo que se les recomienda. Entonces, qué bueno que que emergió, perdón, porque muy probablemente no habrían podido ir a buscarla. Qué fuerte. A ver, yo quiero decir, a mí me encanta el mar, creo que es de mis lugares favoritos y me gusta meterme porque sé que hay mucha gente que dice, a mí me gusta ir a la playa y no meterme al mar porque justamente impone muchísimo, ¿no? El no saber qué hay más allá de lo que uno puede ver, que es una realidad. A mí sí me gusta meterme, no me gusta andar a la aventura, justamente como esta chica de voy a ir y voy a ver y voy a explorar, pero justo hay que tomar en cuenta que yo le tengo mucho respeto. A mí no me da miedo. Me da muchísimo respeto el ir y tratar de cuidar mucho las zonas donde se supone que uno puede estar a salvo, ¿no? Y digo se supone porque pues uno nunca sabe qué se puede encontrar en el camino, ni en tierra ni en mar. O sea, yo creo que para mí por eso en mi cabeza no me impone tanto, porque yo pienso así, pero sí creo que hay que tener cierto respeto y cuidado cuando uno no conoce el lugar o no conoce la zona donde se está yendo a explorar, porque recordemos que ni siquiera se ha podido explorar de manera correcta, o sea, digamos, personas especializadas no han podido llegar hasta el fondo del mar porque las presiones pues son, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Hace algunos meses, ustedes que lo van a ver, hace algunos meses lo que pasó con estas personas que quisieron explorar el Titanic, porque las presiones son muy altas. Entonces, justamente, si ni siquiera personas especializadas con equipo especializado han podido lograr encontrar todo lo que hay en las profundidades del mar, pues nosotros que somos humanos, ¿no? Simplemente humanos así en la vida, pues menos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho respeto por lo que uno puede ver y si hay gente a la que le da miedo o le da temor, pues sí, creo que lo mejor es mantenerse y abstenerse de ir, pues para que no se pongan nerviosos, recuérdenlo. Yo solo diré, recuerden que dicen las leyendas que la NASA empezó siendo para investigar qué había en el mar. Sí, sí, Y después cuando empezaron a investigar y a descubrir, dijeron, mejor vamos a ver qué hay en el cielo. Yo sé lo que les digo. pues sí, sí. Así es. Y miren, estas dos historias que les voy a contar no es para que le tengan miedo al mar, al océano tampoco. Es Mm, para que se vayan viendo porque a mí me impone. A mí sí me impone, miedo no me da, pero sí mucho respeto. sí. Y la otra anécdota que leí es de un chico que está justamente haciendo su primera certificación como buceador, como buzo. Ujú. Y les dan, para que ustedes, miren, hay gente muy atrevida, muy experimentada, que nace muy cerca del mar, saben que no hay que temer, saben qué hay que hacer y qué no hay que hacer, Ujú. pero pues sabemos que cuando hay una certificación o algo como mucho más estudiado, pues tienes que tener muchas cosas en cuenta. Este chico platica que está justamente en esa examinación y hay una cosa que pasa, si lo entendí bien, se los voy a poder explicar. Si no, una disculpa de antemano, son muchos términos físicos, sobre todo por lo de la presión. ¿Hay algún nivel en el que los niveles de nitrógeno en el cuerpo bajan? Y entonces es cuando comienzan a haber esta confusión de buzo. ¿Qué es la confusión de buzo? Cuando no sabes distinguir el arriba del abajo. Y es la parte peligrosa, porque en vez de emerger, te sigues sumergiendo. Tienen para todo esto un medidor que justamente tienen que ir checando cada cierto tiempo, así como el nivel de sus tanques de oxígeno. El chico está muy al pendiente, siempre les recomienda que cuando tengan como la duda de cómo voy bien, voy mal, que
intenten hacer una suma o una resta sencillas, porque a la mejor, a la menor provocación de que empieza a bajar el oxígeno en la sangre, es cuando empieza a dificultarse el poder fluir el pensamiento matemático y es la forma más rápida de entender qué es lo que está pasando. Él hace la suma, dice, sin problemas, puedo seguir bajando. Y de repente dice, bueno, ¿tengo que checar en los niveles de oxígeno? No, creo que ya me voy a regresar. Se empieza a regresar y entonces ve al instructor que va a toda velocidad por él. Cuando lo voltea, emergen, ahora sí, y le explica, checa bien estos niveles, porque en realidad te estaba sumergiendo y te estaba sumergiendo muy rápido. Y cuando esta sumersión sucede, puede llegar a ser contraproducente con los pulmones, la cavidad torácica, que es lo que todo nos protege de los órganos vitales, y puede llegar a ser tanta la presión que reviente órganos. YouTube, si censuras esto, es explicación científica. Entonces, a todo esto le muestran el video porque todo estaba siendo grabado justamente por ser su certificación. Y él lo que más risa le da, digo, se los cuenta ya después riéndose, dice, tengo una cara de estúpida haciéndole hacia la cámara mientras voy descendiendo como si no hubiera un mañana. Dice, cuando en realidad yo lo que pensaba era que estaba emergiendo, yendo hacia la superficie, y obviamente esto es de lo más peligroso que puede sucederle a un buzo. Me encanta Mapache porque ella estuvo preocupada toda tu historia de... Perdón. Pero pues bueno. Cada quien se hace la auto de suscripción. De suscripción de la vida como se le antoje, ¿no? Pero no manches. Pero imagínate cuánto amor tiene, que es como una pasión, ¿no? O sea, sí tienes que tener una pasión para no saber qué te vas a encontrar allá abajo y decir, va, me aviento, ¿no? O saber que no puedes, que en algún punto tal vez no regreses porque se te acaba el oxígeno o esto de lo que dices del buzo, yo no sabía, ¿eh? No tenía ni idea de que eso les pasaba, pero qué fuerte que tu cerebro te juegue una mala broma de decir, estás subiendo y en realidad estás, ¿no? Ya yéndote a lo más profundo del mar. Enfermos. Por ejemplo. Lo siento, chicos, yo sí debo decirlo y creo que lo saben si vieron el capítulo de fobias. Yo sí le tengo fobia al mar. Muy fuerte, muy terrible, me da mucho miedo el mar. Muchísimo, chicos. Digo, si hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, mi mamá, mami, te quiero. Le encanta el mar, pero no, chicos, yo le tengo pánico, pánico al mar. Y pues con estas cosas que uno escucha, pues más pánico le voy a tener. Pues tú quédate en la orillita, quédate en la orillita del... Bueno, no en la orillita porque las olas te van a dar la santa revolcada, pero donde ya ves que no hay oleaje, ese es el lugar preciso, Mapache. No más atrás. Chalecos salvavidas, todas las precauciones. Gente, no es de tenerle miedo, es de tener la precaución. Ustedes saben qué hacer y qué no hacer, y si no saben, pregunten. Así de sencillo. Sí. Yo debo contarles, antes de empezar con mi historia, que es muy cortita, chicos, cuando yo era más chiquita, fuimos al mar en familia y justo llegamos a una playa, si no mal recuerdo, creo que era Revolcadero, y sí, su nombre tiene mucha razón. Claro. Es decir, ya es mar, es mar abierto, chicos, y esto fue en Acapulco. Sí. Y mi hermana y yo estábamos justo en una parte alta y nos alcanzó una ola y casi nos lleva. Y no, chicos, les juro que no. Pero no hubieras conocido a Bob Esponja. No, gracias, estoy bien. Bueno, es que también eso, hay que ser conscientes, ¿no? A dónde vamos a ir a vacacionar, porque digo, el revolcadero no es, yo, desde mi punto de vista, no es apto para niños de ninguna manera, porque en el momento que va un niño, él no va a ser consciente de tienes que tener ciertos cuidados, como lo que te acabo de decir, de busca una zona donde, ¿no? Y hay ciertas estrategias que ustedes pueden buscar si en dado caso llegan a sufrir esto de que la ola empieza a irse, que pueden buscar en internet, ahí también aquí en la plataforma de YouTube hay muchas personas que te enseñan cómo, pero sí creo que a esa edad no era adecuado para ir, digo, no muchos saben, también a mí me llegaron a llevar en algún momento de la vida
justamente a esa playa donde mi mamá después entendió que ahí no era Porque era el como nombre. sí, claro, y no es lo adecuado justamente porque es mar abierto, porque no hay zonas protegidas donde no hay ciertos bancos de arena, creo que se les llama, que son donde se te puede ir el pie y pues la misma arena y el oleaje te va jalando hacia abajo. Entonces, sí traten de buscar zonas que sean aptas para que si ustedes le tienen miedo al mar, justamente busquen. Y aparte, fuiste al Océano Pacífico, que es donde más oleaje hay del mar abierto y todas esas cosas. Entonces, sí, traten de buscar como justamente lo que dijo Sablier, no tengan miedo, más bien, si quieren ir y caminar por la playita o si se quieren meter, busquen una zona donde ustedes se sientan como seguros y pregúntenle a la misma gente local que está ahí, porque ellos mismos les van a decir, no, miren, ahí no se metan o tal vez caminen un poquito más hacia, ¿no? A donde está otra playa, entonces ellos también les pueden ayudar a hacer eso. Y sí, mamá, si estás viendo este video, ahora entiendes por qué le tengo pánico al mar. Fue la primera vez que iba, no juegues. Pero bueno, ustedes ya conocerán esa historia tiempo después. Yo les traigo una historia de la zona de Chesapeake, creo que así se pronuncia, Chesapeake. Hubo una tormenta tropical. Esta historia fue contada en la página de Reddit. Oh, okay. ¿Mm? Se supone que eran más o menos las 3 p.m. de la tarde y aunque estaba la tormenta, todo lo que daba, aún se podía ver alrededor. Entonces, este señor que cuenta la historia en Reddit dice que se asomó por la baranda, que qué producto de gallina tan fuerte tiene el señor, porque yo no me asomaba, la neta. Y dice que vio que algo estaba nadando a la par del bote en el que iba, que se sacó de onda porque qué va a estar nadando en ese momento en medio de una tormenta al lado de un bote. Y justo ve que algo se asoma, pero era algo enorme, que dice que más o menos de 8 metros de largo. Ve que se asoma, él se acerca más y ve a un tipo hombre lleno de escamas, ¿Qué? cubierto totalmente de escamas. Y que el señor se quedó de a 6 y la cosa está nada más se asomó, lo vio y se volvió a sumergir y no lo volvió a ver más. O sea, como un tritón, pero gigante. Sí. Ok, yo pensé que me ibas a hablar de calamares gigantes y dije, estoy preparada. Pero no No, estamos para esto preparados no. para esto. Wow. No, Y dice que después de eso fue como que complicado que volviera a salir al mar. Tenía que hacerlo porque era su trabajo, pero que sí, claro. fue, tuvo miedo de asomarse ya porque dijo, no, quién sabe si me vuelve a encontrar esa cosa, no sé qué era, no, estaba gigante, no, gracias. Que también ¿Cómo hay que ven? recordar que hay muchas teorías que dicen que así como en la Tierra se pudo dar una civilización a partir de ciertos eventos, que puede ser que también en el fondo del mar existan, ¿no? Ciertas civilizaciones que siguen ahí, por ejemplo, Atlantis, ¿no? Que es una muy conocida. Entonces, digo, puede ser que sí, nada, tal vez se sintió la sirenita, quería salir a explorar y ¡zas! Que se encuentra el señor Puede ser. Y en medio de una tormenta. en medio de una tormenta. Híjole, qué fuerte. Ok, qué miedo. Bueno, yo les voy a hablar de un lugar en específico, chicas. Les voy a hablar de el Mar del Diablo o también conocido como el Triángulo del Dragón. Este va a estar en Japón. Se dice que está como aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. Y aquí se dieron muchos eventos, los cuales empezaron a salir por un libro que es de Berlitz, espero que lo esté pronunciando bien, pero cuando salió este libro se dio como a conocer muchos sucesos que se empezaron a dar justamente en este mar en específico. Ya tenían como idea de que no era un lugar muy seguro. Sin embargo, se empezaron a dar como mayores conclusiones a partir de que este libro salió. Aquí hay que aclarar que hay varias personas que dicen que pues lo que dice este autor en su libro es real y otras que dicen que pues que nada que ver lo que está diciendo este hombre con lo que en realidad pasó. Sin embargo, estos sucesos sí están como claros que sucedieron. O sea, lo que les voy a platicar sí se sabe que sí pasó. Sin embargo, no saben qué tanta veracidad tiene lo que escribió este hombre en su libro. Eh,
empiezan como explicando muy bien que en el Océano Pacífico, justamente, se dan como muchas manifestaciones o se han dado a conocer muchas manifestaciones de diferentes animales en este lugar que no han tenido exploración y tienen que ver con las profundidades del mar en donde se pueden encontrar. Sin embargo, como le sucedió en la historia de Mapache, ha habido avistamientos, los cuales han dado a conocer como pues muchísimas historias, sobre todo en el folclore que tiene que ver con Japón. Ajá. Ahora sí les voy a explicar más o menos lo que ha sucedido. Lo primero que se decía y se afirmaba es que justamente en este lugar, en este triángulo, la mitología de lo que nos habla el Japón, se decía que hay muchos monstruos que se pueden encontrar ahí. Uno de ellos, chicas, y creo que es uno de los más conocidos que podemos encontrar, es Godzilla. Ajá. Dicen que justamente ahí es donde se puede encontrar, ahí es donde se va a localizar. Esto pues obviamente tiene que ver con leyendas que va contando la gente y no hay nada preciso que pueda asegurar que sí sucedieron estos eventos o que sí existe algún tipo de monstruo que tenga que ver con la mitología japonesa. Donde sí vamos a poder encontrar diferentes eventos importantes va a ser a partir del año de 1500, espérenme, déjenme rectificar el año porque se me hizo muy lejos, no, 1952 a 1955. Ahí sí se dieron diferentes avistamientos y sobre todo lo que pasó fue que se perdieron muchos barcos. Algunos dicen que eran buques militares y otros dicen que no es así, que eran buques pesqueros. Pero aún así, sea como sea, se perdieron buques. Ajá. Dicen que fue en muy corto tiempo, o sea, se perdieron aproximadamente 5 buques, los cuales fueron importantes para que Japón empezara a tomar como la decisión de saber qué era lo que estaba pasando justamente en ese mar. Y uno de los más importantes de los que nos mencionas justamente fue en 1952 y fue un barco pesquero que se llamaba Fujimaru. Este se perdió. Al tratar de buscarlo y tratar de ver qué era lo que había sucedido, se dieron cuenta que pues no había rastros alguno del barco ni de sus tripulantes. Durante el periodo que les menciono, que fue de 1952 a 1954, se perdieron 5 buques. Lo que pasó después de Fujimaru fue que Japón dijo que tenía que poner en cuarentena la zona para poder empezar a ver qué era lo que estaba sucediendo con este lugar en específico. Hay que aclarar que mencionan que este lugar, desde el oleaje que se muestra en el mar, es muy peligroso, porque el oleaje es muy alto. Entonces pueden pasar, pues, las teorías que decían era justamente esto, ¿no? Que lo que pasaba era que pues el oleaje pues podía haber tragado los barcos, pero hay otro tipo de versiones que se dan a partir de que el gobierno japonés manda a un buque que se llama Kaio Maru 5. Este barco era un barco ya un buque científico, el cual estaba yendo a explorar lo que había sucedido justamente con estos otros 5 buques. Lo que pasó con este barco, chicas, es que también desapareció. No supieron de él. Cuando esto sucede, entonces, ahora sí, lo que hace Japón es decir que este mar es peligroso y que lo más recomendable es que no naveguen por ahí porque pues no se están dando diferentes avistamientos. Aparte de los buques que ya les mencioné que se perdieron, hay otros eventos que también son importantes que ocurrieron también en 1954, que es que 2 aviones de combate que sobrevolaban la zona para poder encontrar a estos buques que estaban perdidos también desaparecieron sin dejar rastro alguno. Ahora aquí hay que mencionar que pues llama muchísimo la atención porque no solamente es que se haya perdido la nave o los buques o los aviones en los que estas personas iban navegando, sino que se dice que murieron perdóname YouTube por decir la palabra, ¿qué quieren que les diga? Se suscribieron de la vida 700 personas aproximadamente que iban dentro de estas tripulaciones. Entonces, no hay como una explicación. Les voy a dar primero la explicación científica y ya después me voy a ir con la explicación que dicen. La explicación científica dice que hay unas zonas con mucha Electromagnetismo. electromagnetismo, lo cual hace que al momento que están dentro del mar, estas electromagnitud
haga que jale los barcos y empiece a haber como fallas dentro del navío, y entonces sea cuando empiece a haber una desorientación por parte de las personas que van dentro de la tripulación y llegan a zonas donde el oleaje ya es muy grande y pues ahí es donde desaparecen. Esto es lo que se ha dicho científicamente, sin embargo no está comprobado. ¿Por qué? Porque pues, no pueden llegar porque todos los navíos que llegan ahí desaparecen. Ahora, hay otra explicación. La explicación que se menciona es a partir del libro que yo les mencioné, chicas. Ahí es donde ya empiezan a decir que lo más probable o lo que se comenta o lo que se rumora es que esa zona sea una zona de abducción por extraterrestres, que justamente lo que pasa ahí es que hay como un portal que se abre para que las naves puedan llegar y pues se puedan llevar a toda la tripulación que se encuentra dentro de estos buques. Y la otra que se menciona es que sea un acceso a otra dimensión. Es decir, que ahí también ahí va a haber como un portal el cual se abre al momento que estas personas están ingresando y los lleva hacia otra dimensión. Entonces, estas son las tres teorías que se manejan en diferentes lugares y páginas que yo leí, pero pues la que más llama la atención, por supuesto, pues es la de los extraterrestres, porque se dice que sí se pueden ver ahí como volar ciertas cosas, ¿no? Que no son Ajá. identificadas. Entonces, por eso se han llegado a esas conclusiones. Ujú. Una cuestión, yo siento que deberían checar el Triángulo de las Bermudas, porque a lo mejor ahí encuentran navíos. No sé Sí. por qué, pero yo supongo. Sí, justamente decían que este triángulo del dragón y el de las Bermudas están como tienen cosas parecidas, o sea que son muy en común, pero pues claramente las teorizan diferente, ¿no? Oye, y una pregunta, no sé si te salió el del Ningen, creo que se llama esta criatura, que se supone que está en el mar de Japón, que es una cosa muy, muy grande, como del tamaño de una ballena, pero es que tiene la forma de un humano, pero sin cara ni nada. O sea, es solo un humano nadando ahí color blanco, No, ¿no? afortunadamente no me... Esperemos nunca les salga, por Sí, favor. no, yo espero que no. ¿Qué dije? Si no, si les interesa, chicos, para que luego lo investiguemos. Sí. Yo no quiero. Dice, A la dice que le da Javier miedo el mar. que Mapache se va a aventar la investigación Me para parece venirnos a platicar. maravilloso. Yo no quiero. Pero fíjate, ¿qué crees que se había escuchado de ese triángulo en Japón? Ujú, Porque justamente había escuchado que era muy parecido al Triángulo de las Bermudas. ujú. Entonces, por eso lo empecé a checar y justo yo tenía ese pensamiento desde hace mucho de ¿por qué no checan si los que se desaparecen en el Triángulo de las Bermudas aparecen en Japón y los que desaparecen en Japón no aparecen en el Triángulo de las Bermudas? Porque sí han aparecido navíos, pero sin gente, o sea, están solo los barcos. Entonces, yo he de suponer que hay algo ahí muy, muy tétrico Pero y raro. aquí en el Triángulo del Dragón no aparecen ni siquiera los barcos. O sea, Ese es el asunto. se pierde totalmente, por eso es que creen que hay otra dimensión, o sea, por eso se da esta como teoría, porque justo no hay manera de que puedan encontrar el buque. O sea, saben que desaparecieron los tripulantes porque pues no encuentran el buque, no hay manera de poder localizarlos. Entonces, eso es lo que está fuerte. Y Mapache quiere que hablemos de esto y le da miedo. Hasta se desmayó a mi celular, chicos. Pues miren, vamos a platicar. Justamente Luna Rosa les mencionó al comienzo sobre una incursión que hicieron hace algunos meses a checar un naufragio, el más famoso hasta el momento, o sí con el señor que la construyó, que dijo, esto es inundible. Pues miren, 3 años antes de el Titanic, Sí. estaba el SS Warata. ¿Qué es este crucero barco enorme que en 1999 zarpó contando con 142 metros de longitud, que para la época ya era bastante, Ujú. y tenía la ruta establecida de llegar de Australia hasta Inglaterra?
Contaba con 211 personas a bordo y suficiente comida para un año. Y una novedad, acuérdense que estamos hablando de principios del siglo pasado, una novedad que era una planta desalinizadora, lo cual les hacía que el agua se volviera potable, sin problemas. Todo el agua que pudieran contener y obtener del océano. Ok. Ujú. El problema es que como justamente estamos hablando de principios del siglo pasado, no era tan común como hoy en día y como 3 años después con el Titanic que se contara con un radar. Mm. Entonces no se podía seguir la travesía de la embarcación y lo que hacía era justamente ir por debajo de Sudamérica, llegar hasta la costa de África y ahí empezar a hacer pequeñas paradas para poder abastecerse y también darle la oportunidad a las personas que iban a bordo de hacer algunas compras, de hacer momentos de esparcimiento. Contaba con 100 camarotes de primera clase porque obviamente un viaje tan largo únicamente lo podían hacer las personas que tuvieran el dinero para pagarlo. Ujú. Y hace su primer parada en Durban, en Sudáfrica. Aquí ya empezaron a haber quejas de los tripulantes sobre la mala manera en que se llevaba a cabo este como equilibrio que era la tecnología que se tenía en aquel entonces para evitar hacer todo el movimiento que nosotros, si alguna vez se han subido a un bote, a alguna embarcación, a lo que quieran, se siente enseguida como el agua intenta balancearlos. Que termina de repente siendo como de oído de marinero, que sienten que se sigue moviendo aunque ya no están en la embarcación. Y se empezaron a quejar las personas diciendo, esto no es nada comparado con lo que estamos experimentando en este momento. Se mueve mucho, hay una parte de la embarcación que tiene mucho peso y por eso nos estamos balanceando tanto. Uno de los pasajeros dice que él, estando en la primera etapa de este viaje, empieza a sentirse muy mal, se va a su camarote y sueña que la embarcación se hunde. Por lo tanto, cuando tocan puerto en Durban, decide él ya no seguir. Se queda en esta primera parada y dice, yo veo cómo me regreso hasta Inglaterra, no hay problema, yo aquí estoy. Resulta que prácticamente fue profético este viaje, o muy coincidente, porque entre Durban y Cape City, o la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el Waratah desaparece. No hay rastros, no hay cuerpos, no hay evidencias de qué pasó con esta embarcación. Incluso hasta hace algunos años se intentó hacer como, ya no se le llama rescate, sino solamente reconocimiento, cerca de esta brecha en la que se pierde contacto con esta embarcación y no logran encontrar nada. Han logrado encontrar otros naufragios, otros restos de otros barcos, pero del Waratah no se encuentra absolutamente nada. Entonces todos tienen la intriga de qué pasó con esta embarcación entre estas dos ciudades, porque ya más allá no se sabe qué pasó. O sea, ni siquiera, o sea, no han localizado el... No hay restos de nada. Qué fuerte. Tal vez había una dimensión igual que en Podría el ser. dragón. O chocaron con algo, se deshizo completamente el barco y bye. O sea, no sé cuál. Es imposible, ¿no? Bueno, Es Sí, que el sí, asunto es, si se hubiera sí, destruido, habrían quedado claro. restos. O hubieran, la marea los lleva hasta la costa o algo. El asunto es, no hubo nada. Como el Titanic, ¿no? O sea, Ajá, justo hasta el fondo del mar tal vez, pero probablemente. saben que ahí está. Qué miedo desaparecer así de la nada, ¿no? yo sé. creo que subirse a un barco es un deporte de alto riesgo. La vida es un riesgo, carnal. Ay, Pero tal vez a veces no hay que tomarlo. O sea, Ah, eso sí, no, cada quien es dueño. hay que decidir Decidir. cuáles son tus batallas y cuáles no. cada quien Ese fue el decide que no su... ganó. Sí, Chale. qué fuerte. Qué Hagan lo fuerte que que... les guste, chicos, pero luego no anden con que... Es que me morí. Pero sepan las consecuencias. Sí, sí.
Ok, yo les traigo aquí dos historias chiquitas, porque son muy chiquitas como para contarlas en una sola. La primera es de una chica que estaba en un viaje e igualmente dio la noche en el barco y sale ella para ver el mar y en eso ve un montón de delfines acercándose a donde estaba su barco. Qué miedo. Ella se saca de onda, pero pues dice, bueno, pues a lo mejor se están acercando, pues para que los veamos o algo, ¿no? Ujú. Pero el problema empezó cuando el barco deja de funcionar, como si algo hubiera pasado y deja de funcionar el barco en medio del agua y los delfines se quedan enfrente viendo directamente al barco. No hace ningún movimiento, no mueven las aletas, no hace ningún sonido, solo se quedan viendo al barco. Y empiezan a hacer su sonidito ese extraño que hacen. Eso es lo que me da miedo, ¿verdad? Entonces, la chica llama a los demás tripulantes se asoman para ver esto y todos se quedan muy asustados porque no saben qué está sucediendo, el barco no funciona, los delfines están ahí enfrente de ellos y esto dura alrededor de como 2 horas que están así. De repente los delfines se van echando para atrás y se van. El barco comienza a funcionar de nuevo y ellos siguen su camino. Qué ¿Qué pasó? miedo. No saben. Solo saben que les dio mucho miedo la forma en que los delfines se estaban comportando y lo que hicieron. Es que dicen que los delfines son bien loquillos. O sea, que uno piensa que son bien buena onda, pero que en realidad son de estos animales peligrosos que tú no sabes cómo van a reaccionar justamente por esta capacidad que llegan a tener, ¿no? Entonces, miren, a mí no me da miedo el mar, pero sí me dan miedo los animales. Entonces, Son un factor más de riesgo, sí. sí, claro, yo no entiendo a estas personas que se van a Cabo San Lucas, creo que es donde están estas lanchas todas, que son todas de acrílico transparentes para ir a ver las ballenas. Ahí es donde yo digo, amigo, o sea, tú solito te vas y te pones. Entonces, ver a tantos delfines juntos, imagínate la impresión de no saber si van a llegar y van a voltear tu barco. O sea, O algo, lo que sea. Pero sí dice la chica que trata ya de no salir al mar porque esto sí la traumó mucho, esta actitud de los delfines y lo que podría pasar. Yo siento que los delfines son como los de los Simpson, chicos. No sé, más me da miedo. Me acaban de quitar una ilusión de una meta de viaje en la vida. Ya no quiero ir a ver a las ballenas. No, pero si quieres ir, pues está bien. O sea, No, me adelante. acaban de infundir nuevos Oye, temores. Que volteen mi nosotros embarcación. nos quedamos en la orillita viendo así, te decimos. No, mira, Desgraciadas, ya no quiero. afortunadamente las personas, yo te puedo decir, las personas que trabajan justo llevando, nada más vayan con personas que sí estén certificadas para poder llevarte. Es que miren, en nuestras pláticas y conversaciones fuera del podcast, de repente Mapache y yo nos alucinamos. Luna Rosa es la más centrada de nosotros. Yo dejo volar mi imaginación. Entonces de repente ha sido como de, oye, ¿y si los guías de turista son en realidad los que ofrecen los sacrificios? Ahorita me imaginé como de, váyanse con personas que sepan y yo, ¿y si esas personas que me llevan son las que le están ofreciendo los sacrificios a las ballenas y a los delfines? No, porque sí hay regulación, Sablén, porque el mismo gobierno hace regulaciones de esas cosas. Eso, Se hace supone. regulación de muchas cosas el Pero gobierno. te puedo decir que la gente con la que he platicado ha dicho que es una experiencia muy linda el ir a verlas. O sea, porque a lo que me refiero es que saben la distancia que tienen que mantener el barco ¿Qué tal que de... voy en el lote de los que no? No, ya no quiero. Ya me dieron Yo nuevos solo, miedos. yo Puedo solo mandar diré, videos Luna para que te Rosa. sientas ahí. Uno de realidad virtual. Yo solo diré, Luna Rosa, que recuerda quiénes hacían todos los sacrificios en el tiempo pasado de nuestras épocas acá en de Teotihuacán y todo eso. Los que decidían todo eso eran los del gobierno y los sacerdotes, ¿eh? Porque eran las personas a las que les llegaba la iluminación de qué tenían que hacer. Pero yo he de decir que también yo tengo ganas de verlas ballenas. Sé que me voy a impresionar demasiado y a lo mejor me da miedo, pero sí también yo las quiero ver.
debo ser sincera. Pero sí es como que digo, "Ay, ay, ay". Yo sí quería verlas, ya no, gracias. Ahora Perdón, Me sí, quiero llevo matar una ilusión. también. Gobierno de Baja California, lo siento, mucho. No quise quitarte turismo. acá le quitaron una turista a su lista. Y pues bueno, mi última historia, esto es algo que yo siento muy fantasioso, chicos, yo no sé cómo manejarlo, pero justo ahorita que estuve investigando las historias, encontré muchos relatos acerca de lo mismo y es algo que también a mí me pasó. O no que me pasó, sino que vi. Eh, yo sé que mucha gente no ha visto Piratas del Caribe, chicos. Mírala. Hoy lo descubrí tristemente con Xavier, que le dije, A oye, ver, ¿recuerdas esta escena? aquí me están levantando falsos. Quiero aclarar. La primera, claro que la vi. La dos, claro que me encantó. Ya después perdí como. Me sacan El hilo. tantas y tantas y tantas que dije, ay, ya. Entonces, he visto la uno y la dos, las amo. Me rompen el corazón con cada barbaridad que hacen, pero sí las vi. O sea, ya me está pidiendo el mapache que consuma toda la franquicia y yo No, no la 3, consumo la todo. 3, la 3 también me gusta mucho y es muy buena. Acaba con la historia. Felicidades, yo ya no la vi, ahí sí, pero sí vi las dos primeras, ya eran mucho, ya. Bueno, el asunto es que en esta película te hablan justo de una luz que se ve para cruzar al otro lado, hacia el mundo de los muertos, chicos. Y me encontré con muchas historias acerca de esto, de esta luz que ven las personas. Incluso aunque estés en la playa la alcanzas a ver, porque literalmente es como si se partiera el cielo en dos y se ve esa línea. Ujú. Yo les he de contar que cuando fui en estas veces, mis primeros pininos en el mar, chicos, yo llegué a ver esta luz. Y yo le dije a mi papá que qué era eso y él me dijo, pues es el atardecer y yo sí, pero el atardecer no es así, es así. Entonces, Tal vez debo lo decir, estabas viendo así. estaba yo con la cabeza así, ¿no? Ya sáquenme de aquí, tengo miedo. Este, pero he de decir que se vio impresionante, es algo muy, muy bonito, sí se ve muy bonito, pero sí te saca de onda. Y justo en Reddit estuve checando varias historias de mucha gente que dice haber visto también esta luz y que sienten algo muy extraño adentro de ellos. Yo he de decir que, salud, yo he Gracias. de decir que yo no sentí extraño, yo nada más fue como, ¿por qué se ve así? Si tendría que verse así el atardecer, ¿no? Ujú. Pero pues dije, bueno, pues es mi primera vez en el mar, algo tiene que haber de raro. Y pues parece ser que a lo mejor los creadores de Piratas del Caribe sabían algo más, porque mucha gente sigue diciendo que ve esta luz y no saben qué es. No vayan hacia ella, No recuérdenlo. vayan hacia ella, eso sí, chicos, recuerden, si van en un barco y están dirigiéndose hacia allá, no vayan hacia allá, chicos. Sí, vayan, a ver qué hay. Javier, te acabas de contradecir. ¿Ya ves? Ve al ver a las ballenas, a ver qué hay, no pasa Una nada. cosa es las ballenas que sí sé que van a hacer, que ya ustedes me contaron, y otra No, cosa es no saber qué yo va a dije suceder. de los delfines. A ver, yo voy a Delfines, aclarar. Yo los dije delfines delfines, son, yo no dije ballenas, ¿eh? Tienen un acuerdo ahí pactado, ¿quién me dice que no son aliados? No, porque las ballenas, a menos que te encuentres a una orca, o sea, que sí ajá, son más, que tienen más facilidad por hacer ese tipo de cosas, las ballenas no se muestra ese comportamiento. ajá. Ahí sí Dejen te a puedo Keiko en decir, paz. las orcas que justamente es esta de la que, bueno, tal vez mucha gente no lo va a saber porque yo ya me estoy yendo muy atrás, pero esta de Liberen a Willy, ¿no? Esas son las orcas, esas sí se dicen que tienen como este instinto. De las ballenas, las demás no. Ay, yo nada más lo dejo sobre la mesa, ¿sabes? Yo dije Sí. delfines. Vayan a Tú la ve a luz, ver a no las vayan con las ballenas. ballenas ni los delfines. Tú ve a ver a las ballenas y si ves delfines ahí sí corre. Corre como si no hubiera un mañana. No puedo correr, estoy en el mar. Le dices a la persona que maneja la lancha, quítate. Y, Ah, bueno, vámonos. Y manejas nos tú. hunde para abajo. Perfecto, claro que sí. Y hasta aquí mi reporte. Ah, ok. Bueno, chicas, yo les voy a contar la historia del barco Mari Celeste. Es un poco larga, chicas, la historia, porque hay mucha información. Entonces,
primero que nada les voy a dar como ciertos antecedentes que van a ser importantes durante la historia. Vamos a contar con el capitán de este barco, que va a ser Benjamin Briggs. Él es un hijo de un capitán, o sea, toda la vida vivió en el mar, y se comenta que justamente los hijos que tuvo este señor, el papá de Briggs, la mayoría se dedicó justamente a seguir tripulando diferentes embarcaciones. Eh, este capitán se casa con su prima, Sarah Cobb. Ahorita van a ver por qué es importante el mencionarla. Y tienen una hija. Después de un tiempo de estar trabajando y navegando en diferentes tripulaciones, Brick se cansa y decide invertir en un barco en 1872, justamente Marie Celeste. Ok. Él decide empezar a trabajar en este barco y pues toma la decisión de que él va a ser el capitán. Decide no dárselo a alguien más para que lo puedan navegar, sino que él va a ser el encargado de llevar a cabo todo lo que tenga que ver con el capitaneo de este barco. Se dice que el 20 de octubre de 1872, Brick llega al muelle Rivers de Nueva York para empezar a supervisar la carga que iba a ir en el buque. ¿Qué va a contener el buque? Va a contener 1,701 barriles de alcohol desnaturalizado. Ahora, aquí algo que es importante es que a este alcohol se le echaban ciertos aditivos para que pudiera llegar a ser venenoso o tener un mal sabor, oler mal, para que esto fuera desagradable para las personas que estaban en la tripulación y no se bebieran este alcohol. Ok. ¿Mm? Todo tiene sentido ahora. Todo, sí, exactamente, todo empieza a cobrar sentido. Él decide que va a ser un viaje largo en este buque justamente para transportar estos barriles, y decide que se va a llevar a Sara y a su hija. Ellas suben en el barco el 7 de noviembre de 1872. Y fue ahí cuando empieza justamente todo navegar, justamente en esta fecha, el 7 de noviembre. Justo cuando sale este barco, el Marie Celeste de Nueva York, sale otro barco con otro capitán. Briggs y el otro capitán eran muy amigos, solo que iban como a distintos destinos. Uno zarpó para un lado y el otro zarpó para el Mar y Celeste para Azores. Ajá, era el destino a donde tenía que llegar. Después de un tiempo que empiezan pues a navegar, el barco que les digo que navegó junto con el Mar y Celeste, llegan a una zona muy parecida. Entonces, el 4 de diciembre se dan cuenta que a lo lejos de donde estaba el otro barco, ven al Mar y Celeste, pero les llama mucho la atención que el barco está mal, las velas están mal puestas y solo tiene 3 velas, lo cual no es normal. El capitán, como era amigo, como les comentaba, de Briggs, lo que hace es decirle a diferentes personas de su tripulación que fueran a inspeccionar que Briggs y su tripulación se encontraran bien, así como el barco. Cuando llegan al barco, chicas, pasa algo muy extraño. Empiezan a darse cuenta que el barco se encuentra en, digamos, buenas condiciones para seguir su navegación. Y lo pongo entre comillas porque hay ciertas cosas que les empiezan a llamar la atención. Empiezan a hacer una inspección y entonces empiezan a encontrar que hay ciertos lugares donde están abiertos, hay como zonas abiertas que no deberían de suceder. No tendrían que pasar. Otra cosa que les llama muchísimo la atención es que la cocina se encuentra bien, o sea, no se encuentran alimentos que estuvieran como si los estuvieran preparando, ni tampoco se encuentran alimentos guardados. Sin embargo, al momento que pueden inspeccionar como el almacén, se dan cuenta que está totalmente lleno.
o sea que la tripulación podía seguir consumiendo este tipo de alimentos. La otra cosa que sucedió fue que al momento que entran al camarote, se pueden dar cuenta que hay muchos papeles personales de Briggs tirados por todos lados del camarote. Ajá. Se puede ver los juguetes de su hija, que están ahí intactos, y dicen que hasta pueden llegar a notar como esta pues huella que dejas al momento que te levantas de la cama de Sara, de su esposa. Esto como que empieza a crear cierta incertidumbre dentro de las personas que fueron a hacer su investigación y deciden regresar con el capitán para contarle la situación. Algo que aquí es importante, chicas, es que dentro de este proceso de búsqueda y de saber qué era lo que estaban pasando, encontraron la bitácora de navegación. Cuando empiezan a revisar qué fue lo que pasó para ver si hay algún indicio que demuestre que sucedió durante el proceso de que ellos estaban llegando, perdón, lograron ver que el último registro de Briggs fue el 25 de noviembre. En lo que él contaba era que llevaban varios días navegando sin poder localizar tierra, lo cual como que empezaba a preocuparle a Briggs porque no sabía qué era lo que estaba pasando, porque él ya tenía una fecha estimada para poder llegar a Azores. Entonces lo que le resultaba como preocupante era que no lograban ver como estas islas para poder llegar. El barco se encontró muy cerca de una isla, justamente una de las islas de Azores, que creo que eso no se los mencioné, pero ahí fue donde lo lograron localizar, pero él no lograba ver como la zona hasta el 25 de noviembre. El 25 de noviembre dice que por fin puede ver tierra. Eso es lo último que llegan a saber de Briggs y de su tripulación. No se sabe más. El capitán decide que lo que va a ser dividir a su tripulación. Unos se van a ir en el barco en el que ya iban viajando y los otros se iban a ir en el Mariceleste, porque recordemos que según pues estos artículos o estas cosas ya pactadas, si se llegaba a encontrar un buque o un barco, la persona que lo encontraba se podía quedar con cierta riqueza que contenía el barco o con cierto valor que podía contener. Entonces lo que hace él es llevarlo hacia un lugar que era Gibraltar. Decide llevarlo ahí. Era el más cercano a donde se encontraban ellos en Azores. Entonces lo que decide es decir, ok, yo acabo de encontrar un barco, conocí al capitán que era Benjamin Briggs, y no sabemos qué pasó con la tripulación, no tenemos ni idea de qué pudo haber ocurrido. Entonces empiezan a ver, a investigar ciertas situaciones que se pudieron encontrar. Esto fue en 12 de diciembre de 1872, es cuando empiezan a hacer toda la investigación. Aquí va a haber un fiscal que es Solly Foods. Él va a ser el que va a decir que está segurísimo que fue atacado por piratas o que tuvieron una emboscada, y lo que sucedió pues fue justamente que pues se deshicieron de toda la tripulación junto con el capitán para poder obtener ciertas cosas. Una de las cosas que nunca pudieron rescatar ni encontrar dentro de toda esta investigación justamente fueron los papeles del barco. Esos papeles nunca más aparecieron, no saben dónde quedaron. Pensaron que a lo mejor justamente en este revoloteo de papeles personales que tenía Briggs podían haberlos localizado, pero no se pudo encontrar. Entonces esto reafirmaba más justamente la teoría del fiscal, que era que pues, alguien había entrado como a tratar de robarse el Mariceleste. Encontraron ciertas cosas al momento de hacer la investigación. Una de ellas fue encontrar un sable, el cual pues decían que a lo mejor pudo haber sido utilizado para atacar a las personas, y hasta hablaban como de cierta cantidad de sangre que podías encontrar dentro del barco, la cual demostraba que pues ahí habían desuscrito a muchas personas de la vida. Sin embargo, después de muchas investigaciones y pruebas, esto fue refutado. Dijeron que no era verdad, que lo que habían encontrado era algo totalmente diferente a sangre. Esto hizo que empezara a haber muchos rumores
donde se decía que pues la gente tenía que tener cuidado y justamente hablaban del mar y celeste que había sido atacado por ciertos grupos piratas, los cuales habían, ¿no? Habían desaparecido a los tripulantes y lo único que se había encontrado era el navío, lo cual empezó a preocupar muchísimo a la población porque pues no sabían qué tanto de esto era verdad y qué tanto no. Sin embargo, al final del día, en marzo de no dan una fecha en específico, pero en marzo de 1873 deciden cerrar el caso del Mar y Celeste y como lo cierran es diciendo que pues la tripulación fue desaparecida por cierto grupo de piratas. Esta teoría no se puede confirmar, chicas, porque nunca encontraron indicios de violencia dentro del buque. Como yo les comentaba, el buque era navegable, lo cual hacía que estas teorías se fueran a pique. ¿Por qué? Porque los piratas cuando llegaban se deshacían completamente de todo y no les importaba cuidar el buque para poder navegarlo. Lo que ellos querían era justamente el tesoro. Y la otra situación que también era importante es que los barriles estaban completos. Los barriles, o sea, la carga que llevaban, que era la que a lo mejor les podía interesar a los piratas, se encontraba dentro del buque. Entonces no hubo ninguna pérdida, lo único que se perdió fueron justamente estos tripulantes junto con su capitán, su esposa y su hija. Eso es lo que se sabe en realidad. Hay ciertas teorías que dicen que el barco estaba un poco dañado, lo cual pudo provocar que el agua se empezara a filtrar dentro del buque. Por el peso, pues claramente la tripulación empezó a tener ciertas crisis al momento de ver cómo el agua iba subiendo y esto ocasionó que Briggs le dijera a su tripulación que tomaran el salvavidas de emergencia y se fueran y navegaran. Pero tampoco se encontró o sea, no se volvió tampoco a encontrar este bote salvavidas, el cual tomaron. Entonces no se puede asegurar que esto sea verdad. O sea, esa es una teoría que hay, que a lo mejor algunos se pudieron como salvar tomando este bote salvavidas, pero la realidad es que este tampoco se encontró en ningún lado. Entonces no se puede tener certeza de que esto de verdad fue lo que sucedió. Entonces, esta es la teoría más cercana que se tiene a lo que sucedió con el Mar y Celeste. Sin embargo, esto no se puede asegurar. Entonces, esta historia y este desenlace sigue todavía pues abierto para algunas personas que les gusta investigar sobre todas estas cuestiones de desapariciones, pero dicen que aún así no se ha logrado todavía establecer qué fue lo que en realidad pasó con la tripulación de este barco. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Madre de Dios. Pues miren, es uno de estos tantos misterios que esperemos algún día se resuelvan de manera lógica, pero me encantaría que me callaran la boca y dijeran, esto pasó y fue algo sobrenatural, estaría todavía mejor. Sí, claro. Ok, bien. ¿Algo más que agregar, chicas? Disfruten el mar. Sablier, ve a ver las ballenas. No quiero. Ya no quiero nada. Perfectísimo. Chicos, si ustedes han tenido alguna experiencia en el océano, en el mar, en el agua, porque el agua tiene muchas cosas muy misteriosas, déjenoslo en los comentarios, nos va a encantar leerlos. Ya saben que ahí los estamos dando me encorazona y me gusta a sus comentarios. Yo cada vez que los veo, ahí los estoy leyendo. Y acuérdense que nos ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, dándole clic a la campanita para que activen las notificaciones y les avise de cuando subimos nuevo video, que por lo general son los miércoles a las 7 de la noche, porque Luna Rosa es muy puntual y a mí cuando me toca subirlos también intento hacer lo mismo. Entonces, con eso nos ayudan mucho. También nos ayudan siguiéndonos en redes. Tenemos Facebook, TikTok e Instagram. Para cualquier cosa que quieran interactuar con nosotros, ahí nos pueden etiquetar. Y si está en sus posibilidades, también tenemos Patreon. Subimos material que no vamos a publicar por acá. Y sin más, cuídense mucho. Bye. Bye.